pongas a decir eso al interventor del yacimiento carbonífero fiscales. Bueno, esto es Vicentín y estos son los vinos que produce el señor Nardelli. Bien, y ahora lo sumamos a Luis Petri, diputado de Cambiemos. Muy buenas noches, ¿nos escucha? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, no sé si pudo ver un poco acá, apreciar la degustación de vinos ¿Te que querés se llevar hizo. un vino? ¿Te querés llevar un vino, Luis? Te mandamos. Si quiere elegir uno. No, desde acá no lo puedo ver, pero soy de Mendoza, con lo cual todos los vinos... Ya está. Jugá de local. Bien. Pero bueno, al margen de lo morada, estábamos mostrando la línea de vinos de la gente de Vicentín y de Gustavo Nardelli. Te quiero preguntar porque ustedes han manifestado como bloque, como diputados, senadores de Juntos por el Cambio, la oposición a este proceso dispuesto por el gobierno de Alberto Fernández, que se confirmó, salió el DNU y tras la reunión dijeron seguimos para adelante con el proceso que está dispuesto, que prevé una expropiación de un tipo que todavía no se conoce. Veremos. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes, Luis? Y nosotros creemos que se comete un grave error, porque en definitiva la ley concursal establece otros remedios para posibilitar el desenvolvimiento y eventualmente hasta la intervención de la empresa, pero estábamos en el medio de un concurso preventivo que se había iniciado en el mes de febrero, producto de una cesación de pagos que estaba contratada al menos desde el mes de diciembre, que aparentemente ese concurso preventivo, que claro está, era un concurso importante con muchos acreedores, más de 2.000 acreedores, estaba por resolverse eventualmente en el mes de agosto, con lo cual nosotros creemos que nada justifica el apuro de ingresar a ese proceso a través de una medida ejecutiva que no tiene ningún tipo de previsión legal, de nombrar un interventor y eventualmente de expropiar una empresa que tengamos en cuenta que exportó el año pasado algo así como 4.500 millones de dólares y el 95% de su producción la destina al mercado externo, con lo cual ese argumento que inicialmente se dio respecto de la soberanía alimentaria creo que se cae por su propio peso, teniendo en cuenta de que en nada contribuye y en nada colabora a la soberanía alimentaria de la República Argentina, un país por otro lado que produce 400 alimentos para 400 millones de personas. La expropiación de una empresa que nos va a traer dolores de cabeza y nos va a traer problemas, como ya nos trajo problemas, por ejemplo, Calcográfica Chicone, donde allí no era la soberanía alimentaria, sino era la soberanía monetaria. Y al día de hoy, por ejemplo, todavía no se presenta nadie a cobrar por la expropiación de Calcográfica Chicone. Sí. Y recordemos YPF. En ese momento nuevamente se apeló a la soberanía, en este caso la soberanía energética. Con posterioridad a la argentinización que supuso el ingreso del grupo Eskenazi, en donde adquirió el 25% del paquete accionario de YPF contra dividendos futuros, posteriormente el gobierno nacional decide la expropiación. En ese momento el que hoy es gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, concurrió al Congreso, yo era diputado nacional, y en ese momento él dijo con toda claridad, no vamos a pagar un peso más por la empresa de lo que estamos dispuestos a pagar, que eran a razón 10.000 millones de dólares. Y no nos importan los estatutos. Pues bien que importaban, porque fue la violación de esos estatutos lo que llevó a que los accionistas demandaran internacionalmente a la República Argentina y hoy estemos en un juicio en los tribunales de Nueva York en donde podemos ser condenados por hasta 9.000 millones de dólares. Digo, y esto se suma a otras demandas que ha sufrido la República Argentina por procesos de expropiación fallidos, si te menciono 2 o 3, Aguas Argentinas, Aerolíneas Argentinas. En todos esos casos se dijo que no se iba a pagar un peso porque las expropiaciones estaban absolutamente justificadas y posteriormente el CIADI nos termina condenando. Petri, no tenemos historial. Permítame que le haga una pregunta. Permítame que le haga una pregunta. Hagamos un reportaje. ¿Cómo le explicamos a la gente, que si, por ejemplo, ¿no?, piden un crédito al banco para comprarse un auto, su casa, lo que sea, y no le pagan el crédito, el banco le embarca la casa, el auto, la moto, lo que sea? Embarcar es el... Embargar. Por eso. Le embarga. Lo hace por eso, le embarga y le explicamos a la gente que el Estado argentino no le puede pedir un embargo o no le puede pedir, bueno, che, dame tu empresa, a una empresa que le pidió 1.500 millones de dólares. Está bien, usted me dirá, no a todos porque muchos son privados, pero la mayoría son del Estado lo que pidió. En realidad, los créditos verificados, según lo que tengo entendido, ¿no? Ayer lo mostramos, Luis. 1.350 millones. Sí, casi 1.400 Palo Verde.
Y ponele también, de los cuales 300 corresponden a la deuda que mantenía la firma Vicentín con el Banco Nación. Sí. Pero la deuda que mantiene el Grupo Vicentín con el Banco Nación no es nueva, ni es una deuda que se haya producido durante la gestión de Cambiemos. Pensemos que durante la gestión del kirchnerismo ya contenían una deuda y arrastraban una deuda. Discúlpeme, diputado, no es así, no es así, perdóneme, es lo que, pero perdóneme, se lo tengo que corregir porque no es así lo que está en el concurso de acreedores. En el concurso dice, en el concurso que usted refiere, los últimos 4 años, Vicentín pedía a razón de $5 millones por mes y no los pagaba. No, pero porque de 2018 a la fecha. Esto es dato y está comprobado, digo, esta es información, no es opinión. En el periodo 2016, el financiamiento creció de la empresa un 36%. En el periodo 2011-2014 creció un 88% y se inauguró una planta, que fue una planta muy importante en el año 2014, que fue la planta Renova, que incluso se inauguró con la presencia de la por entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Digo, estos datos que yo te estoy dando... Pero diputado, pero lo mismo, perdóneme. Voy a dar, mirá, retén este dato. Sí. Entre el 2008 y el 2013... se incrementó el pasivo que tenía la empresa para con el Banco Nación en un 240%. Claro. En un 240%. En agosto del 2013, Vicentín ya calificaba en el Banco Nación con una deuda de $170 millones. Y el mayor incremento trienal se dio entre el 2011 y el 2014, que creció un 81%. Pero, diputado, entonces es peor. Permítame, usted está dando esos datos. Permítame un segundo. Perdón, termino con esto. Sí, a ver, ¿por qué crece tanto la deuda? Porque era una deuda en dólares y hubo devaluación. Y eso fue lo que hizo crecer exponencialmente la deuda. Pero entonces usted, diputado, me está dando la razón por la que González Fraga es aún mucho más culpable o va a ser mucho más culpable en la justicia. Si usted me está diciendo que la Vicentín, el holding Vicentín, tenía una deuda que estaba en situación ya de muchísima complicación para pagar, y González Fraga le seguía dando préstamos, la verdad que no comprendo la situación. Usted me dice que entre el año 2012 y 2013 Vicentín tenía una deuda ya que lo asfixiaba. Mira, hay un sumario administrativo en el propio Banco Nación y hay una causa penal. Eso se deberá develar en la causa penal y en el sumario administrativo. Acá estamos hablando que aún así no justifica ni la intervención dispuesta por el Poder Ejecutivo, ni la expropiación. Digo, ninguna de esas dos medidas se justifican, porque si hay una causa penal, bueno, se determinará eventualmente si tuvieron o no estuvieron bien dados los créditos que se le dieron a la empresa Vicentín, teniendo en cuenta que estamos hablando de una empresa que exportaba nominalmente por año $4.500 millones, no parece excesivo que eventualmente se le haya concedido los créditos que se le concedieron, más allá, independientemente de la posterior cesación de pagos que se produjo en el mes de diciembre. Pero tengamos en cuenta algo: a julio del 2019 ya no se le otorgó ningún tipo de crédito más. O sea, esto es importante decir. Diputado, hay sí. una vieja broma que dice que el problema no es fundir un banco, sino fundar un banco. Todo esto que usted nos cuenta del costo que le puede generar a la Argentina es la consecuencia de una mala política. En el caso de Aerolíneas estuvo a punto de desaparecer. El Estado se hizo cargo de una empresa que era horrible por una gestión privada de capitales españoles que la habían llevado a punto de desaparición. Con el caso de Vicentín... Con gente que está presa, además, por eso. En el caso de Vicentín está pasando lo mismo. Hubo una pésima gestión empresarial que llevó a que una empresa que creció exponencialmente en sus exportaciones tuviera un pasivo como el que contrató con una banca pública. Entonces, lo que está pasando ahora no es consecuencia de una mala decisión, sino de una mala gestión de la empresa. Bueno, pero a ver, tengamos en cuenta de que la empresa es una empresa que se fundó hace 90 años, pero ¿sabés hace cuánto operaba con el Banco Nación? Desde hace 56 años. Pero independientemente de la gestión o no, acá lo que estamos juzgando es si es válida y es legal y es constitucional la intervención y la posterior eventual expropiación. Y acá lo que tenemos que decir es que si el Estado Nacional se quería cobrar su acreencia, más allá de que es un acreedor privilegiado, tenía, por ejemplo, eventualmente la posibilidad de llegar, si no hubiese habido acuerdo de acreedores en el concurso preventivo y previo a desembocar en la quiebra y en la liquidación de los activos,
Podría haber llegado al salvataje o al crackdown. Estas son las medidas que la propia ley de concursos y quiebra establece. Y esto es lo que debió hacer el Estado Nacional. Diputado, ¿Qué usted sabe que un proceso de convocatoria de quiebra o de crackdown puede llevar 20 años, como llevó el proceso, y aún todavía vigente, del correo argentino. Y un gobierno puede llegar y perdonar, o por lo menos intentar perdonar toda esa deuda. Y esto no es una falacia, no es una ficción. Acaba de pasar en la Argentina. Pero el plazo, esto es el plazo que el juez había ordenado y que había sido aceptado por el síndico y que había sido aceptado por los acreedores, llegaba a agosto. Nada costaba esperar a agosto, ver cómo se resolvía el concurso preventivo, ver si eventualmente la empresa terminaba en un proceso de quiebra y de liquidación, porque acá tengamos en cuenta que en el concurso preventivo, ¿para qué es? ¿Para qué está establecido el concurso preventivo? Es justamente para evitar la liquidación de la empresa. Es para posibilitar la reestructuración del pasivo de las empresas y evitar que esas empresas ingresen en quiebra. Eventualmente hay una salida intermedia, que la prevé la propia ley de quiebras en el artículo 48, que es el crackdown o el salvataje. Allí podría haber intervenido el Estado. En 2 meses no era necesaria una intervención intempestiva. O si se intervenía la empresa, eventualmente, que tengamos en cuenta que en el concurso preventivo ya existe esa sindicatura que es la que controla y vigila, y además están prohibidos los actos de disposición. Esto es importante porque todos dirían, bueno, ¿qué puede pasar? ¿Puede disponer de los activos de la empresa? No, no puede disponer de los activos de la empresa. ¿Qué otra cosa puede pasar? ¿Puede despedir empleados? No, no puede despedir empleados de la empresa. ¿Por qué? Porque hay un decreto presidencial que impide los despidos. Entonces, ¿qué patrimonio estábamos cuidando si ya estaba suficientemente preservado los activos de la empresa por la ley de concursos y estaban preservados los puestos de trabajo por el decreto presidencial que prohíbe los despidos? Con lo cual, nada optaba a llegar a agosto, eventualmente ver qué ocurría con ese concurso preventivo, ver si solucionaba su situación patrimonial, financiera, crediticia y como deudor, y eventualmente a partir de ahí tomar algún tipo de decisión. Pero en el marco de la ley de concursos y quiebra. Gracias, Petri. Mientras tanto estaba pasando, mientras usted hablaba, pasaba el listado de los 2.500 acreedores de Vicentín, que seguramente algo tendrán para decir. Esperemos que finalmente puedan recibir. Todos esperemos que cobren y que eventualmente. A ver, que me da la impresión que Nardelli no tenía ninguna propuesta para hacerles. Por lo que dijo hoy en la reunión con el presidente, me da la impresión que no tenía ninguna propuesta para ver. Y en todo caso, cualquier propuesta que tenía, lo acabamos de contar, tenía que ver con estrategias en donde ellos no ponen un mango. Como mucho alquilan el puerto para pagar la deuda que tenían. Así que, pero digo, hay algo que es importante. Si el deudor que está en convocatoria de acreedores no hace una oferta que sea tentadora a los acreedores la pueden rechazar. Y eventualmente allí sí puede ingresar otro acreedor y decir, yo estoy dispuesto a conformar. Me imagino de quiénes hablan y de quiénes hablan cuando hablan de otro acreedor, y seguramente ahí es donde me parece que va a haber una discusión política que esperemos se dé en la Cámara de Senadores primero y en la Cámara de Diputados para que el pueblo se entere de lo que está pasando realmente. Gracias, Luis. Muchas gracias. Buenas noches, Petri. Gracias a ustedes. ¡Atención! Trabajan, pero... Atención, atención.